Pues os invito a abrir vuestra Biblia en el Salmo 12, Salmo capítulo 12. Un salmo que podríamos decir que presenta a Dios como el Rey eterno que protege a su pueblo, el Rey eterno que protege a su pueblo. Dice el Salmo 12, versículo 1, salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, ¿quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. En torno se pasean los impíos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Puedes compartir? David escribe este salmo y pues, después de que hemos terminado de meditar en primero de Samuel 17 y ver cómo David, confiando en el poder de Dios para defender su gloria frente a los que la desafían, David, cuando empieza a reinar en Israel, también tiene que enfrentar situaciones de peligro alrededor suya y él vive una situación durante su reinado de personas que le rodean con engaño, con mentira, con palabras lisonjeras, palabras exageradas, personas que están planificando el mal a su alrededor, y David en muchas ocasiones, aunque él sigue confiando en el Señor, en muchas ocasiones sufre al ver al justo sufrir por causa de los impíos que le rodean, por la palabra de los impíos. Así que David pide a Dios salvación para el justo ante aquellos que tienen la lengua engañosa y soberbia. Pero además no solamente David pide salvación, sino que David confía en la promesa pura de Dios. Dios provee seguridad y cuidado a pesar de la maldad que nos rodea. Y aunque la maldad llegue a abundar alrededor nuestra, eso no significa que Dios ha dejado de actuar o Dios ha dejado de cumplir su palabra protegiendo a su pueblo. Así que Dios merece ser adorado por quien es y por sus promesas seguras, por su palabra pura cumplida en nuestro Señor Jesucristo como único Redentor y Salvador. Quisiera que viéramos en primer lugar 3 aspectos que este Salmo nos habla acerca de Dios. 3 aspectos que este Salmo nos habla acerca de Dios. En primer lugar, versículo 5, Dios promete seguridad. Dios promete seguridad. Mira el versículo 5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. David, en medio del Salmo, movido por el Espíritu Santo, habla acerca de una declaración que Dios hace. Es Dios quien está hablando ahí. Dice el Señor, me levantaré y lo pondré, es decir, pondré al afligido y al menesteroso, los pondré en la seguridad que anhela.
Así que lo primero que vemos es que Dios promete seguridad. Dios dice que se levantará y pondrá al justo y fiel, necesitado y menesteroso en la seguridad que anhela. Y es importante que conozcamos las promesas de Dios. Es decir, si Dios habla y promete que se levantará y pondrá seguridad y lo pondrá en la seguridad que anhela, esa es una promesa que tú y yo debemos conocer. Es importante que conozcamos lo que Dios ha prometido. Y vemos que Dios aquí, como Rey soberano, Él promete protección para el justo, para el fiel y menesteroso, el necesitado. En segundo lugar, lo que vemos en este salmo acerca de Dios es la seguridad, que esa seguridad está en la gracia de Dios. Esa seguridad está en la gracia de Dios. El Señor lo guardará y lo preservará, y dice ahí, la palabra dice, para siempre. Míralo en el versículo 7. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y ahí cuando habla la palabra, David está declarando esta realidad. Confiamos en ti, en tu promesa. Tú traerás seguridad, los preservarás para siempre. Cuando se refiere a la palabra para siempre, significa eternamente. Y la seguridad eterna no está basada en las obras de los hombres. La seguridad eterna está basada en la gracia de Dios. La seguridad eterna está basada en la gracia eterna de Dios, en la justicia perfecta de Dios. Así que la seguridad en la que Dios guarda al creyente en medio de los impíos, de la lengua engañosa, de la lengua exagerada, de la lengua soberbia, es una seguridad eterna porque está basada en su gracia, en su misericordia, que cada mañana es nueva, se renueva cada día. Así que Dios ha prometido proteger al creyente. Dios ha prometido que su seguridad sea eterna en base a su gracia. Y otra tercera cuestión que vemos acerca de Dios en este salmo. Solo la palabra de Dios es verdad. Solo la palabra de Dios es verdad. Míralo ahí en el versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Aquí David está tomando una comparación para referirse a la pureza de las palabras de Dios. Observa que no dice la palabra de Dios, que podría referirse a una palabra concreta o al conjunto de la palabra que Dios ha hablado, sino que David utiliza el plural diciendo todo lo que Dios ha dicho, las palabras de Dios, cada una de ellas son puras, es decir, libres de impureza, libres de engaños, libres de errores. En contraste con la lengua del impío que se muestra en este salmo, cómo los impíos tienen labios lisonjeros y cómo ellos utilizan la lengua para hablar exageración. El Señor ha prometido en el versículo 5 que Él levantará y protegerá con seguridad al justo. Y además David dice, esa promesa es fiel, es verdad. Solo la palabra de Dios es verdad. Y utiliza esa comparación como una plata refinada al máximo. Esa plata, dice, 7 veces refinada, es una referencia histórica o cultural de aquella época, haciendo referencia a la plata de mayor calidad, la plata en la que no hay nada de impureza. El crisol en la tierra se refiere a un crisol que está alimentado, un recipiente alimentado que está recibiendo fuego y se echa la plata,
se derrite la plata y las impurezas salen hacia arriba. Entonces se quita la impureza y esa es un refinamiento. Se ha refinado una vez. Pero cuando se calienta de nuevo, se lleva otra vez a ebullición y la plata se vuelve a calentar, vuelve a aparecer impureza porque todavía quedaban ahí. Así que cada vez que se calienta y se enfría esa plata, la plata va pasando a un nivel mayor de pureza. Y eso es la comparación que David trae a las palabras de Dios. Y fíjate, no solamente la comparación se refiere a las palabras de Dios como palabras puras, sino que también son palabras valiosas. Son palabras valiosas, como el valor que tiene la plata refinada. Así que las promesas de Dios son verdad y confiables, en contraste a las palabras engañosas de los soberbios. Y por tanto el salmista declara que aunque se tarde en responder, porque el salmista David está pidiendo, Señor, salva, versículo 1, y versículo 5, la desolación del afligido y los gemidos del menesteroso. Dios permitió que ellos clamaran. Dios permitió que el menesteroso llegara al punto de clamar. Y aunque Dios se tarda en responder y nos deja en una situación de clamor, las palabras de Dios no llegan tarde, porque puedan fallar. Las palabras de Dios llegan a su momento, a su tiempo. El salmista declara que aunque se tarde en responder, podemos estar confiados y seguros de que Dios se levantará y responderá a la desolación y los gemidos de los afligidos y de los menesterosos, es decir, de las necesidades de sus hijos, de los creyentes. Así que 3 cosas que vemos que Dios, que hablan acerca de Dios en este salmo. Dios promete seguridad, la seguridad está en la gracia de Dios y solo la palabra de Dios es verdad, es decir, sus promesas son verdaderas. Ahora vamos a ver 4 realidades acerca de nosotros, en un sentido de aplicación. Vamos a ver estas 4 realidades acerca de nosotros, pero lo vamos a plantear en un sentido de aplicación, en un sentido de enseñanza directamente ya aplicativa. Versículo 1, lo primero acerca de nosotros. Reconoce que solo Dios puede salvar. Reconoce que solo Dios puede salvar. Versículo 1. Mira lo que dice el versículo 1. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. Es muy importante esto, porque si el piadoso es piadoso de por sí, no necesitaría a Dios para salvarlo. Es decir, si David estuviera confiado en que encontramos salvación según nuestras obras, el piadoso no necesitaría salvación. ¿Me explico? Es decir, David está clamando a Dios y reconociendo que aunque el piadoso es aquel que vive conforme a la palabra de Dios para su gloria, para la gloria de Dios, reconoce que esa piedad no lo salva, que la piedad que nosotros podamos vivir no nos hace ser independientes de la necesidad de la salvación que solo en Dios proviene, solo en Dios hay. Por eso David, versículo 1, reconoce que solo Dios puede salvar, porque David expresa su auxilio a Dios, pide, demanda. No es que exija, sino que está rogando, pidiendo a Dios, el único a quien el justo puede acudir confiadamente pidiendo salvación. Así que el piadoso se diferencia del impío en este salmo, pero además se muestra que el piadoso solamente puede poner su confianza y su dependencia en la palabra fiel y pura de Dios, no en su piedad. Así que la piedad no es fruto del justo. La piedad es resultado de la palabra de Dios en su vida. Y entonces
el piadoso deja de ser y por causa de los impíos que le rodean. Versículo 1 dice, salva Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen entre los hijos de los hombres. Y esta es una situación social, un contexto social en el que hay pocos justos y muchos impíos. Pocos justos y muchos impíos, porque los fieles desaparecen entre los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres se refiere a la población impía, entre las cuales cada vez hay menos justos. Y cuando hay menos justos, y cuando vemos que aumenta la maldad del hombre, nuestra seguridad debe estar en que solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. Así que el hombre no se salva por la fuerza de su poder, el hombre no se salva porque seamos muchos los justos, el hombre se salva porque solo Dios puede salvar. En segundo lugar, ¿cómo habla este salmo acerca de nosotros? Versículo 3. Desea que Dios corte la lengua engañosa. Desea que Dios corte la lengua engañosa. Lo ponemos aquí como un mandato para nosotros. Debes desear que Dios corte la lengua engañosa. Y resaltamos, aún en tu propia vida. Aún en tu propia vida. Es decir, aunque el piadoso, el fiel, puede ser reconocido como piadoso y fiel entre los hombres, tú y yo no estamos libres de tener una lengua engañosa. Pero la actitud piadosa es aquella que por amor a Dios, por temor a Dios y en dependencia de su poder, de su Espíritu Santo, deseamos que Dios corte la lengua engañosa aún en mi propia vida. No toleramos ni siquiera en mi propia vida hablar el engaño. Y David expresa aquí su deseo público. Recuerda que esto es una canción, ¿eh? Esta es una canción y David aquí está pidiendo, versículo 3, corte el Señor todo labio lisonjero. Esta canción David la expresa como una declaración, una petición, una oración hecha pública, deseando que Dios corte a la lengua lisonjera, la lengua de los impíos, deseando que Dios corte los labios lisonjeros. Esa es la característica de los impíos, demuestran su condición espiritual por medio de la lengua, que solo por el poder del Espíritu puede ser controlada. Recuerdan el devocional de Santiago 3, ¿verdad? Solo por el poder del Espíritu la lengua del hombre puede ser controlada. Entonces David está diciendo, corte el Señor toda lengua, todo labio lisonjero. La lengua que habla con exageración. Esa sería la explicación de labio lisonjero. Hablar exageradamente con el fin de ganar el favor de otra persona, pero para engañarlo, para los fines pecaminosos propios. Hablar exageración es hablar engaño, hablar lisonjero, algo que parece que es hablar bien acerca de alguien, pero es exagerado y es un engaño para alcanzar un bien propio. Así que debemos reconocer que solo Dios puede salvar y debemos desear que Dios corte la lengua engañosa aún en nuestra propia vida. En tercer lugar, el Salmo nos manda a que examinemos nuestra lengua. Examina tu lengua para saber si eres piadoso o impío. Examina tu lengua para saber si eres piadoso o impío. El creyente se caracteriza porque el Espíritu Santo está presente en su vida y le ayuda a progresivamente controlar su lengua. Si tu lengua no tiene límite, no tiene control y no te importa hablar engaño, no te importa hablar lo que otros quieren escuchar, pero que son mentiras, utilizar la lengua para tus propios fines pecaminosos, ten cuidado, examina tu vida. Porque mira el versículo 2 al 4. Falsedad habla cada uno a su prójimo.
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corta el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Esto caracteriza al impío. Esto caracteriza a los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres tienen tal lengua que ellos ponen su confianza en la capacidad de lo que dicen, en su engaño, en el poder de sus argumentos. Dice el versículo 4, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, es decir, ganaremos con nuestra lengua. David reconoce en su propia vida que ha visto personas que han luchado y se han rebelado contra Dios y el liderazgo que Dios puso en la nación, diciendo, no necesitamos Señor sobre nosotros, prevaleceremos por nuestra lengua. Y dice, nuestros labios nos defienden. Es decir, el impío cree que lo que él dice es la verdad y que es capaz de protegerse de todo enemigo, incluso protegerse de parte de Dios, sin necesidad de un señor, de un rey. Esa palabra Señor en el versículo 4 no se refiere a Dios, se refiere al señorío de un hombre, al rey, al liderazgo de alguien. Y los impíos que confían en su lengua, en su engaño, en sus mentiras, se creen autosuficientes porque pueden defenderse por sus propios labios. Entonces, examina tu lengua, porque la lengua lisonjera tiene un origen en un corazón con doblez. ¿Lo ves ahí, ese corazón con doblez? Versículo 2. Hablan con lisonja, con labio lisonjero y con doblez de corazón. La doblez del corazón es un corazón que no es sincero, sino que esconde en las dobleces aquellas manchas y faltas que no quiere que sean descubiertas por aquellos que puedan examinar su corazón. Él esconde intenciones malas detrás de la aparente piedad. Los frívolos, los viles, aunque sean exaltados y rodeen al justo, serán cortados por la fidelidad de la promesa de Dios. Dios ha prometido que guardará a sus hijos y que cortará toda lengua perversa. Así que examina tu vida. Y si hay doblez en tu corazón, confiesa tu pecado. Y en cuarto lugar, pon tu mirada en lo celestial. Pon tu mirada en lo celestial. Pon tu mirada en lo celestial y eterno, y no en lo terrenal y temporal. Porque aunque los piadosos dejen de ser por causa de los impíos, Dios los pondrá eternamente en el lugar de gloria que desean. Aunque la maldad sea exaltada durante un tiempo en la tierra. Recuerda el versículo 1, porque los fieles desaparecen. Los fieles cada vez hay menos. Es un contexto que hemos dicho de precariedad y de depravación. Versículo 5, por la desolación del afligido y los gemidos del menesteroso. Desolación es que no le queda a nadie, está solo, el afligido está solo. Y el versículo 7, mira lo que dice, tú Señor los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Viven rodeados de una generación perversa y el Señor les ha prometido una seguridad eterna. Así que cuando dice en la seguridad eterna, se refiere a una perspectiva celestial eterna. Aunque en lo terrenal y lo temporal puede que no veamos ninguna situación para darnos optimismo, para pensar que Dios esté obrando, Dios no necesariamente nos ha prometido que nos librará de todo el pecado que hay en este mundo y no sufriremos del pecado de este mundo, sino que la seguridad que Dios nos da es eterna. Dios los pondrá eternamente en el lugar que ellos desean, un lugar de gloria.
Ahora, ¿cómo esto se relaciona con Cristo? ¿Cómo se relaciona con Cristo y el Evangelio? Ningún hombre es justo y piadoso por sí mismo, como hemos dicho antes, de modo que merezca que Dios lo salve, que Dios lo guarde, que Dios lo preserve. Todos los hombres nos hemos rebelado contra Dios. A una nos hemos apartado de Él. Nuestra boca lo ha demostrado. Todos éramos iguales. Todos éramos iguales de impíos. Que todos los hijos de los hombres éramos de la misma condición. Solo por la gracia de Dios, el impío es santificado por la sangre de Cristo. Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta con su lengua, lo demostró al morir en el lugar de los que Dios escogió salvar, y resucitó para darle la seguridad eterna, el lugar que desean, la gloria eterna. El creyente debe esperar en las promesas seguras y confiables de Dios y en la obra suficiente de Cristo. Las promesas que Dios ha dado son promesas verdaderas, pero que se hacen realidad por la obra de Cristo, para redimir de entre los impíos a los que Dios ha querido salvar. Por eso nuestra confianza no está en nuestra piedad. Nuestra confianza no está en nuestra fidelidad. Nuestra confianza está en Cristo, en quien no se halla engaño en su boca, como dice Isaías 53, 9. Así que vive una vida piadosa en el poder del Espíritu Santo, con una lengua pura, sabiendo que Dios traerá juicio final en esta tierra y nosotros hemos sido preservados, guardados con seguridad eterna en Cristo. Ante este salmo podemos orar de distintas maneras y propongo estos 5 temas de oración, estas 5 formas de orar. En primer lugar, una oración de adoración. Señor, te adoro. Te adoro por tu palabra. Te adoro por tu palabra confiable y pura, por haber prometido seguridad y protección para tus hijos redimidos por la gracia en Cristo. Así que, Señor, te adoro por tus promesas seguras y puras. Otra oración podría ser una oración de gratitud. La oración de gratitud, Señor, te doy gracias, porque solo por la obra de Cristo y tu misericordia para conmigo, que aún viviendo rodeado de impíos, puedo descansar en las promesas aseguradas por Cristo mi Señor. Cristo mi Señor. Así que es solo por la obra de Cristo que nosotros tenemos la seguridad de la protección eterna. Cristo nuestro Señor, por el cual nosotros damos gracias a Dios. Tercera oración que podríamos tener, una oración de confesión. Señor, confieso mi pecado. Mi pecado puede ser, Señor, confieso mi pecado al poner en duda tu palabra. Al poner en duda tu palabra. Al usar mi lengua con pecado y a no descansar en las riquezas que en Cristo ya poseo por gracia. Tres razones posibles de cómo podemos estar pecando delante de Dios y que debemos confesar. Por poner en duda la palabra de Dios, por no confiar en sus promesas, por usar nuestra lengua con pecado, por usar nuestra lengua con engaño y en tercer lugar, por no descansar en la riqueza que en Cristo ya tengo, por gracia, sino descansar en mi fidelidad, en mis obras, en mi piedad. Como hacía ese fariseo, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, porque yo hago esto, esto y esto. Esa no debería ser nuestra oración, debería de ser, Señor, ayúdame. O sea, Señor, confieso mi pecado. Y como hacía ese publicano, se golpeaba en el pecho diciendo, sé propicio a mí, que soy un pecador. En cuarto lugar, un reconocimiento de ayuda, una oración de ayuda. Señor, ayúdame.
Señor, ayúdame. En primer lugar, Señor, ayúdame a conocer y descansar en tus promesas en Cristo. A veces descansamos en promesas que Dios nos ha hecho, que no ha hecho Dios. Promesas que creemos que merecemos o que nuestra creencia de un Dios que no es bíblico, o usando la palabra de Dios no bíblicamente, creemos que Dios nos lo ha prometido. Pero primero, Señor, ayúdame a conocer tu palabra, tus promesas y a descansar en ella. Señor, ayúdame a que mi boca no hable engaño y esté controlada por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a descansar en la gracia que en Cristo tengo. En Cristo he recibido. Y terminamos intercediendo. No solamente oramos de manera personal, también debemos orar intercediendo por otros. Intercediendo en primer lugar, Señor, intercedo por tu iglesia, para que corte toda lengua engañosa y toda doblez de corazón entre nosotros, comenzando con mi vida, comenzando en mi vida, pero extendiendo esto al resto de la congregación. Señor, oramos que tu iglesia sea de esta forma, una iglesia pura de lengua, una iglesia que no tiene doblez de corazón, pero también intercediendo por salvación. Señor, salva a los pecadores por medio de la verdad del Evangelio. Señor, salva a los que tú has preparado para creer por medio de la predicación que los creyentes debemos hacer, debemos proclamar. Señor, intercedemos por los pecadores para que tú los salves. Así que, hermanos, tenemos este salmo como motivo de gratitud y de alabanza a Dios, el Dios que como Rey eterno nos provee de seguridad eterna. Ignacio, ¿quieres despedirnos en oración? Padre que está en los cielos, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y estamos agradecidos, Señor, esta mañana de poder examinar tu palabra, de reconocer que en ella, ella es la única verdad, Señor, y que tú nos proteges, tú cuidas al menesteroso, Señor, y te pedimos, Señor, que nos aparte de los impíos, Señor, de que no tengamos esa influencia de tener lengua lisonjera y agradable a los oídos de aquellos que quieren escuchar, sino proclamarte a ti, Señor, mirar a tu Hijo y que gracias a Él podemos estar un día contigo. Te pedimos también por tu iglesia en Arcosa, te damos gracias por los hermanos, te pedimos por aquellos que están pasando necesidades, que en tu voluntad, Señor, sean salvos. Gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de tu Hijo te lo pido todo. Amén.